De línea el diputado nacional Ramiro Gutiérrez. Ramiro, buen día, ¿cómo le va? Buen día, José Luis. ¿Cómo están por allí? Bien, bien, acá estamos, con el eterno debate de si hay gente, no hay gente. La costa está colapsada de gente, pero bueno, es otra conversación. Usted ha votado a favor de la reforma de la ley penal, pero también he visto apreciaciones suyas en el sentido de señalar que a esta reforma le faltarían capítulos. Así es. Históricamente yo pertenezco al Frente Renovador. Hemos sostenido que a partir de los 14 años una persona comprende la criminalidad del acto. Si alguien le pone una pistola en la cabeza a otro con 14 años, sabe que si dispara lo va a matar o lo va a lastimar. Y creemos que esa acción es un delito, como el que comete un mayor, y debe tener consecuencias. Ahora el tratamiento debe ser diferencial. Por eso siempre propusimos un régimen, una modificación especial al Código Penal. Hemos trabajado con las asociaciones de víctimas, con víctimas de las diferentes ciudades, con víctimas de Mar del Plata. Bueno, eso es lo que defendimos en el Congreso de la Nación. Nuestro voto de varios diputados que pertenecemos a este espacio siguió esa línea histórica, pero también señalamos que el proyecto de gobierno tiene déficit, que después van a significar que mucha gente se sienta frustrada, José Luis, porque esta es una problemática que existe y hay que tratarla con mucha responsabilidad, con fondos, con dinero y con un régimen que establezca con claridad quiénes son los órganos que van a intervenir. El proyecto del Ejecutivo es una simple modificación a una vieja ley de menores, pero no estableció un sistema. Después vos necesitas un fiscal del joven, un defensor del joven, un juez de responsabilidad, un juez de garantías, como el sistema de mayores. Alguien que acuse, alguien que defienda, alguien que establezca la responsabilidad, alguien que después supervise todo el proceso de ejecución de la pena, dónde va a estar, si va a tener salidas, si te lo vas a volver a encontrar en la vía pública, si se resocializó. Todo eso no está en el proyecto del Ejecutivo y es una pena. Lo marcamos, le establecimos un proyecto paralelo de 60 artículos muy estudiado para que pudiera integrarlo, y la verdad creo que estamos de acuerdo en que había la necesidad de reformarla, hemos acompañado, pero necesitábamos un poco más de esta reforma. Ahora, en provincia de Buenos Aires todo eso existe. Sí, existe, pero con una edad de baja de la imputabilidad como existe hasta hoy de 16, y con una ley que establece que el cumplimiento de la pena va a ser a partir de los 18. Es decir, una ley nacional deficitaria que establece los parámetros sustanciales para las provincias, y las provincias después tienen que ajustarse a ese estándar nacional. La verdad, le dijimos al Ejecutivo, se lo propuse en la misma sesión. Machado es una diputada responsable, que es la que llevó adelante esta discusión por el oficialismo. Nosotros hemos trabajado muchas leyes con ella y sabemos de su honestidad intelectual, pero debía modificarse el Código Penal, José Luis, no es en una ley complementaria. Acá lo que falta es un Código Penal de adultos que establezca a partir de qué edad se comprende la responsabilidad del acto. Pero bueno, eso requiere mucho trabajo. Nosotros lo hicimos, 1 año y medio en mi vida me llevó a hacer un código penal, lo presentamos en el Código de la Nación Argentina, estamos esperando al del gobierno. Vino una pequeña ley con algunas acciones que va a cambiar, sí, va a cambiar la ventana a partir de la cual una persona puede ser responsabilizado por la comisión de un delito. Ahora, nos quedó sabor a poco. Sí, a ver, en verdad, porque siguen pasando cosas que tienen que ver con definiciones muy puntuales, lamentablemente y desafortunadamente se hacen o se incorporan sesgos ideológicos en estas discusiones, ¿no? Creo que el caso de este nene de 12 años que muere en el medio de una persecución policial, creo que el apodo era Chispita. Los videos que subió la propia familia después revelaban que el chico estaba creciendo en un ámbito delincuencial. Parece ser que ningún actor, ni la escuela, nadie se dio cuenta que el chico estaba creciendo en un ámbito delincuencial, que quizás lo más apropiado era que ese chico fuera sustraído de esa familia.
un pibe de 12 años que se mostraba con armas en la mano, que se la mostró drogándose, siendo una criatura, y termina cayendo en un enfrentamiento en donde no sabemos todavía hoy con quiénes iba, y sin embargo la respuesta en ese momento de las autoridades intervinientes fue procesar a los policías, ¿no? Claro, primero es un problema complejo, ¿no? Uh-huh. No es simplemente bajar la ley de la imputabilidad secas. Yo hablé en el Congreso y dije que no era una sola ley, eran dos, y que la ley paralela que faltó era una ley que mejorase todas las condiciones para evitar que alguien termine en tribunales y que del otro lado alguien llore una víctima, porque tenemos que saber que el delito es un momento donde un victimario decide que va a haber una víctima, la lastima y la daña, son dos, nunca es uno, ¿no? Y después tiene que haber todo un proceso de juzgamiento, pero cuando llegamos a ese momento, fracasaron las cosas, lo sabemos, sabemos que es así. Esto requiere, no es una cuestión de ideologías, esto es una cuestión de intervención. ¿Y desde cuándo se interviene? O esperamos el producto final, que después o es un policía que tiene que intervenir y a veces muere, o es un joven que es llevado delante de un juez, o siempre va a haber una víctima sufriente. Ese proceso tiene que ser intervenido mucho antes. Los que tienen mayor contacto con esa realidad son los gobiernos locales. Los gobiernos locales tienen que ser abastecidos de las herramientas. Los gobiernos lamentablemente tienen que tener una batería de asistentes sociales que identifiquen estos problemas. En otros lugares esto está muy discriminado en una fase de tres sujetos a identificar. Uh-huh. El corner boy, que es el sujeto de la esquina, el niño que está en la esquina, que llegó a esa situación, es carne de cañón, está sentado tomando cerveza en la esquina, no hace nada, y puede variar generalmente para transformarse en un delinquent boy. Alguien lo va a tomar, lo va a captar, una organización criminal, va a morir en un enfrentamiento. Bueno, es el peor destino. Y la otra es el sistema donde alguien lo identifica, lo estimula, forma parte de los ciudadanos que trabajan, que estudian, que se desarrollan. Este esquema de los tres individuos jóvenes en desarrollo con las posibilidades hay que tenerlo muy claro, pero hay que tener la voluntad y el dinero para poder intervenir. Sí, claramente, claramente. ¿Le da la impresión que en el Senado puede haber cambios en esta ley, tal como se votó en la Cámara Baja? Yo creo que no. Creo que el Senado lo va a sacar porque el gobierno tiene o ha construido una voluntad colaborativa y de acuerdo que le va a permitir tener esta ley. Veremos cómo funciona en el desarrollo de su vida útil y puede volver al taller mecánico si han faltado cosas como la que señalamos y ojalá que la podamos corregir en breve si es que falla en el ejercicio de su vida como ley. Así que hay que verla en su recorrido. Bueno, gracias Ramiro, que tenga una buena jornada, muy amable. Igualmente, José Luis, que siga. Bueno, el diputado nacional Ramiro Gutiérrez, que hay que decir que pertenece a la bancada y sector dentro de las tribus peronistas del denominado masismo, ¿no?